buenos días, hermanos. Buenos días. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Mateo 18, 21, 22. El perdón. El tema de esta mañana. Una introducción al tema del perdón, que se tratará más profundamente dentro de 8 días respecto al perdón en la iglesia, el perdón en la familia. Perdonar. Hay una maravillosa aura alrededor de esta palabra. Este verbo tiene el poder como de crear, de atraerlo a uno, de liberarlo, tiene una fortaleza impresionante. Perdonar es un verbo, por lo tanto requiere acción. Cuando yo perdono, debo hacer algo, no es un pensamiento, es una actividad que debo hacer. ¿Qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? La palabra en griego denota la idea de dejar ir, absolver, cancelar una deuda, liberar, soltar. Esa de soltar es bastante interesante, soltar todo aquello que tengo allí dentro. Pero a pesar de que el griego es una lengua, por lo menos el antiguo, el koine, una lengua muy exacta, la mejor forma de saber qué es perdonar es mirar a Dios y cómo es que Él perdona. Primero, Él borra el pecado. En el libro de Hechos, en el capítulo 3, versículo 19, dice el Espíritu Santo, pronuncia las siguientes palabras. Hechos, capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Él borra la nota de pecado que hay en contra mía. De su registro, Él la borra. Y cuando dice aquí tiempos de refrigerio, se está refiriendo a un tiempo de tranquilidad, de paz, de aire fresco, que es cuando yo ya soy perdonado, y en ese gozo, esa tranquilidad. Hermano, ¿ha sentido usted en algún momento la imperiosa necesidad de que le perdone? Seguramente algunos de nosotros lo han sentido. Necesito que me perdonen porque sé que la embarré, sé que he ofendido. Y cuando lo perdonan, ¿cómo se siente? Ese es el refrigerio. Tranquilidad, gozo. Manuel, Juan Diego, yo experimenté eso y sentí la necesidad porque me di cuenta que hice mucho daño. Hice daño a quienes amaba, entonces necesitaba ese perdón. Sentirme libre de eso que me ahogaba, me causaba dolor de haberle hecho daño a quienes yo amaba cuando no debería haberlo hecho, porque los amaba. y pidió perdón y lo perdonaron. ¿Y cómo se sintió? Pues, borrón y cuenta nueva, sentí que estaba libre de esa atadura, de esa carga. La tremenda carga que se quita en sí. Eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz de su Hijo, sin acordarse de nada más. Otra característica del perdón de Dios. Olvida, en Hebreos, en el capítulo 8, versículo 12,
dice el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 8, versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. La quita de su memoria, no la está recordando, no nos lo está restregando cada 8 días que nos congregamos, o cada vez que volvemos a pecar. Vos hiciste esto hace 2 años, hace 3 años, ¿te acordás lo que me hiciste hace un mes? ¿O hace 10 años? Él no hace eso. Estamos viendo cuál es la dinámica de Dios en cuanto al perdón. Y este es el ejemplo a seguir de nosotros. Otra característica, otro aspecto del perdón, del ejemplo de él que debemos de seguir nosotros. Nos trata como si no hubiera sucedido nada. Dice la palabra del Señor en Lucas, capítulo 15, versículo 24, allí en el contexto de la parábola del hijo disipador, lo siguiente: cuando llega a la casa de su padre, recordemos que la parábola aquí, el padre está representando a Dios, y dice Lucas, capítulo 15, versículo 24: porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Nos recibe nuevamente de todo corazón, con sinceridad, nos pone el anillo, nos pone vestiduras nuevas, nos invita a un banquete. Cuenta la historia de una familia que vivía de forma muy feliz, y de un momento a otro uno de sus hijos decide repentinamente abandonar el hogar, acongojando a su padre que lo amaba inmensamente. Se va a aquella otra tierra por un tiempo, disipa todos sus bienes, al final, debido a malas decisiones tomadas, ya no tiene a nadie, ya no tiene nada, ha quedado solo. Y decide escribirle una pequeña carta a su padre en los siguientes términos: papá, estoy arrepentido y quiero volver a casa pidiéndote perdón. El domingo tomaré el tren de la tarde que pasa por detrás de la casa. Desde la estación puedo ver el gran árbol de nueces que plantaste en el jardín. Si me aceptas, solo cuelga un pañuelo blanco en el árbol. Al verlo desde el tren, sabré que me has perdonado y que puedo volver a casa. De lo contrario, simplemente seguiré de largo sin bajar. Firma, tu hijo. El domingo llegó. Dudaba este muchacho de subirse a él. Tanta vergüenza, tanto que perdonarle, pero finalmente se decide y sube. Y el corazón, a medida que se acercaba al andén de la estación, le latía más fuerte cada vez, esperando a ver si estaba el pañuelo colgado. Tan pronto llega el tren al andén, lo primero que hace es mirar al árbol de nueces, y para sorpresa de él, no había colgado un pañuelo blanco, había centenares. Sí, el padre había llenado el árbol de pañuelos blancos por toda parte para que no le quedara la menor duda de que había sido perdonado. Sin esperar que pare el tren siquiera, baja corriendo las escalas y con lágrimas en los ojos corre a donde su padre y se funden en un abrazo de reconciliación, perdón y olvido. Es como una ilustración de la parábola de Lucas 15. Nosotros estamos perdonando así. Esa es la dinámica de Dios en cuanto al perdón. Ustedes recuerdan el último encuentro que tuvo Pedro con el Señor antes de ser crucificado. Estaba en el patio de Anás, el sumo sacerdote. La tercera vez que lo negó, se cruzaron las miradas. El Señor lo miró y Pedro por encima de él y salió avergonzado. Esa fue la última vez que Pedro vio al Señor antes de ser crucificado. ¿Y cuál es su siguiente encuentro? Aparte de uno que habla la Biblia, que no da detalles, pero el que nos relata, lo encontramos a San Juan, ¿recuerdan? ¿Qué le dice el Señor tan pronto encuentra a Pedro? Después de haberlo negado 3 veces. Lo llama, le recrimina, le recuerda, ese tema ha quedado olvidado. Le pasa el brazo por el hombro, lo invita a dar un paseo por la playa y a un desayuno campestre.
y le encomienda las ovejas. ¿Te recordó algo? Así es que debemos de aprender a perdonar. Un abrazo de reconciliación, de perdón y olvido. Obviamente, si hay un arrepentimiento sincero de la otra persona. La importancia de perdonar. Primero que todo, es un mandamiento de Dios. Aquí mismo en Lucas, en el capítulo 17, versículos 3 y 4, dice la palabra del Señor siguiente. Hermana Josefina, ¿nos puede leer? Lucas, capítulo 17, versículos 3 y 4. Mirad por vosotros mismos, y si tu hermano pecare contra ti, reprendedle, y si se arrepintiere, perdonadle. Y el 4, hermano, por favor. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdonadle. Gracias. Aquí hay una demanda bien grande de parte del Señor. Los apóstoles vieron eso. Una demanda bien grande de parte de aquel que nos ha ofendido. El Señor les dice que hay que perdonar siempre. Ahora, hay una condición. Si se arrepiente, si viene arrepentido a ti, en el día, 7 veces, perdonadle, dice. Estos hombres vieron aquí una demanda tan grande de parte de Dios respecto al perdón. Por favor, nosotros no somos capaces de hacerlo de esa manera. Los estándares de calidad, los estándares de Dios de calidad son bien altos. ¿O qué creen ustedes cuando el Señor dice que si yo únicamente con mirar a una mujer, desnudarla e imaginarme escenas con ella, ya he adulterado? Esos son estándares de calidad bastante altos. Sí, el Dios tiene estándares de calidad para nuestras vidas bastante altos. Ningún sello de calidad de ISO y Contec sería suficiente para probarlo de Él. Cuando Él dice, lo que usted quiere que le hagan a usted, hágaselo al otro. Eso es algo bien grande y bien difícil de hacer. Aquí los apóstoles ven esto. Dicen, pero ¿cómo es posible? Y entonces le piden en el versículo que sigue, Señor, aumenta nuestra fe. Nosotros no somos capaces de perdonar en forma ilimitada. Y el Señor les responde con un supuesto. Del versículo 7 al 10 les dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Qué tiene que ver el perdón en este contexto con lo que el Señor nos explica a continuación? Porque esto es una historia a seguir. Esto tiene conexión. Algunas versiones, el versículo 7 lo comienzan en pero. Es decir, esto no es una cuestión aparte como algunos otros pasajes de la Biblia. Simplemente el Señor les está diciendo que no excusen su falta de perdón, diciendo que les falta fe. Lo que tienen es mucha soberbia, lo que son es orgullosos, no tenían la fe suficiente para perdonar en forma ilimitada. Hermanos, que yo no soy capaz de perdonar a otro hermano. Le he pedido al Señor. Usted no le perdona, hermano, porque usted tiene mucho orgullo. Pídale al Señor, sí, pero actúe usted, perdone. Hermano, ¿quién descansará más, el que perdona o el que es perdonado? ¿De qué dice? Yo creo que igual. El maestro, en este relato les explica que el problema no es que tuvieran poca fe. El problema es que tenían mucha soberbia. No tenían un concepto claro de perdón sin límites. Igual nosotros.
Cuando olvidamos nuestra condición de siervos, nos ufanamos y nos creemos mejor que los otros y nos creemos amos. Nos creemos más que los demás y no estamos dispuestos a perdonar. Que me perdone. ¿Quién cree que es? ¿No sabe quién soy yo? El que no sabe quién es usted, es usted mismo. Usted es el siervo aquí, usted no es el amo. El que no sabe, que es orgulloso, que es soberbio, es usted. Cuando nos invade la soberbia, nos elevamos por encima de los otros y nos creemos mejor que ellos. Y dejamos el papel de siervo. Pensaría que radica ahí en ese punto que acabas de mencionar, en la naturaleza humana no está asumir que somos siervos o asumir ese rol de servidumbre. Si asumiéramos ese rol de servidumbre sería más fácil asumir que hay que hacer más de lo que nos piden, no lo mismo. Y en ese sentido, pues no dejaríamos la soberbia de lado. Pero es muy complicado mientras como hijos de Dios, conscientes de ese papel, también seamos conscientes del rol de siervos. Si no somos conscientes del rol de siervos, no podemos perdonar, haremos siempre lo mínimo, y si hacemos siempre lo mínimo, pues tampoco podríamos perdonar, porque perdonar quiere hacer más de lo que nosotros hacemos. Estoy de acuerdo contigo en que la naturaleza del hombre tiende a eso, pero la naturaleza de un cristiano, en eso no estoy de acuerdo, no puede tender a eso. Porque cuando tú eres bautizada, te has arrepentido, has creído en el Evangelio, adquieres una nueva naturaleza. Si la tienes para mostrarla o simplemente para venir los domingos a la iglesia, naturalmente que no estás verdaderamente convertido. Pero estamos hablando de cristianos, muy valiosa tu opinión, pero en el sentido de ser cristianos tenemos otra naturaleza y debemos vernos así como siervos. Gracias. Entonces, decíamos que otro beneficio del perdonar es que nos libera. Primero, es un mandamiento de Dios. Mandamiento. Segundo, hay liberación al perdonar. Que supiéramos el beneficio que nos hace perdonar, lo haríamos. El perdonar nos libera, a pesar de ser un mandamiento de Dios. Como decía la hermana, hay cristianos que deciden no perdonar, eligen no perdonar, porque en el mundo secular es una elección. Yo elijo perdonar o no elijo perdonar. Para preparar el estudio, naturalmente que estuve investigando en muchas partes, y en una de las páginas encontré con un título grande que decía no perdone, y es de un periodista, no sé, tal vez de España, hablando súper mal de no perdonar a los curas o a los pederastas, no perdonar a ciertos gobiernos. Esa no es la actitud de un cristiano. Nosotros debemos elegir perdonar. Cuando elegimos no perdonar, estamos atando a esa persona a nuestra espalda y la cargamos todo el día, y usted la lleva para donde vaya. Así usted vaya al baño, usted vaya a un centro de recreación, lleva a esa persona ahí en la espalda. Y qué difícil es estar cargando a alguien, y si de pronto la persona es bien pesada, literalmente toda una vida. Qué difícil es estar recordando esas cosas, y cada que lo recuerdo se vuelven a abrir esas heridas y sangra el espíritu. Qué difícil es eso, hermanos. Es bien pesado vivir odiando y recordando viejas heridas. Hermano Edison, ¿qué tal? No solamente la lleva, sí, la lleva a todas partes, pero una parte más delicada todavía de uno lleva esa carga en la iglesia, que estando ahí en medio con ellos en la iglesia, y como dice pues la canción, ¿cómo puedo llorar o puedo invocar el nombre de Dios si estoy enojado con mi hermano? En la misma iglesia trae esa carga que tenía ahí en las espalda. Ya vamos por la... ¿Usted recuerda la historia de Amán? El primer ministro del rey Asuero, Amán de Persia. Vamos a ir al libro de Esther, para los que no estén familiarizados, espero sean muy pocos. El libro de Esther está antes de Job o después de Nehemías. Esther, capítulo 3, versículos 1 y 2, nos enteramos del nombramiento de este primer ministro, por decirlo de alguna manera. Esther, capítulo 3, versículos 1 y 2.
Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Versículos 5 y 6. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Es un ejemplo de soberbia. Pero el hombre ya había tramado, debido a ese odio, había decidido destruir al pueblo de ese hombre. ¿Este quién es? Que no se arrodilla ante mí. Esa fue la razón por la cual quiso destruir ese pueblo. Y sigue diciendo, vamos a mirar cómo termina Amán. Ahí mismo en el capítulo 7, versículos 9 y 10 dice, Esther, capítulo 7, versículos 9 y 10. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Porque el que se humilla será exaltado, y el que se exalte será humillado. Ese fue como terminó este hombre, debido a una falta de perdón, debido a un odio que fue creciendo en su corazón y no fue capaz de controlarlo, no fue capaz de pedir perdón. ¿Y cuántos murieron a causa de ese simple acto de no perdonar? En el libro, en el capítulo 9, nos enteramos de algunas de las citas. Esther, capítulo 9, versículo 6. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron judíos a 500 hombres. Versículo 16. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. 75,500, aparte de los de Amán, que fueron 10, que también fueron ahorcados. Todo empezó con una falta de perdón. No soporto a ese hombre, no lo soporto. Dice en el capítulo 5 de Esther, versículos 9 y 3, Amán acaba de ser invitado a un banquete. La reina, nadie menos y nadie más que la reina lo ha invitado. Hace unos días atrás ha sido nombrado primer ministro. ¿Qué más podía pedirle la vida? Dice allí, capítulo 5, versículo 9, y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Ceres, su mujer, y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana soy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. ¿Qué tal esa actitud? Pues sí somos nosotros, ¿no? Tenía hijos, había sido prosperado, primer ministro, riquezas, íntimo amigo ahora de la reina, pero cada que veo a ese tipo, llego a la iglesia y no me trago a ese hermano. ¿Cómo es posible que pueda haber eso en la iglesia? En la iglesia de Cristo. Bueno, eso no es posible. Eso no puede ser. Ni en la parte secular, en nuestras vidas, con nuestros vecinos. ¿Cuántas personas murieron allí? ¿Cuántas guerras se han iniciado por la falta de perdón, por la soberbia de un gobernante loco? Y el otro le contesta y empiezan las diatribas, ires y venires y no se perdonan, y una guerra. Viene a la memoria hace años cuando Colombia invadió el territorio de Ecuador para matar a un guerrillero, y que se reunieron los presidentes de allá, y creo que era Uribe y Correa. El pueblo estaba en tensión en el país, porque creía que iba a haber guerra.
Afortunadamente este hombre del Ecuador le perdonó a morir, pero así dice muchas guerras. ¿Cuántos hogares han sido destruidos por eso? Por la falta de perdón. Hogares cristianos. ¿Cuántas empresas? ¿Cuántos socios han quebrado? ¿Cuántas iglesias del Señor se han visto divididas, acabadas por la falta de perdón? Esa no debe ser nuestra actitud. Alguno dirá, bueno, el odio que yo tengo a alguien, o el rencor, o la falta de perdón, no va a destruir a ningún pueblo. Que no destruirá a ningún pueblo, pero va a destruir a alguien muy importante para usted mismo. Va a destruir su familia, su entorno, su vida espiritual, su vida social, hasta su vida material. No perdono porque tengo un ego muy grande. Cuando deponga ese orgullo y perdone, voy a sentir la verdadera paz. ¿Sí, hermano? ¿En qué momento puede no confundirse el perdón, pues en especial eso sucede a nosotras las madres, y nos olvidamos un poco el tema del perdón con la caballería? Entonces, a nivel bíblico, ¿cómo puede uno medir que esto sea perdón? A nivel tema. A nivel bíblico, ¿cómo puede uno medir que esto sea perdón y no debe darle a las personas porque o a tu amigo, en tu caso, que todo el tiempo pues comete errores en casa, y entonces la mamá siempre está dispuesta a perdonar, y resulta que termina como un tema de cobertería, ¿sí? Sí, más adelante aquí se va a tratar como en el púlpito el perdón en la casa, en la familia, en la iglesia, pero así por encima, no todo lo que yo perdono ha sido pecado. Ese sería otro tema, ¿no? Sí. ¿Qué no es pecado? La cahuetería, ¿no? Eso no es perdonar. Pero, como digo, más adelante van a tratar el tema más profundamente. Ahora, por cuestión de tiempo, no podríamos extendernos en la respuesta, pero podemos hablar al finalizar la reunión si quieren. Gracias. ¿Cuál es la importancia de perdonar? Si perdonamos, somos perdonados. Según el Señor Jesucristo, Mateo capítulo 6, versículo 2. Mateo capítulo 6, versículo 2. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este versículo se puede entender de dos maneras. Como yo perdono, ustedes perdónenme, Dios. Y perdonan nuestras deudas como yo perdono. Pero tiene, si podemos notar, tiene otro aspecto, tiene otra perspectiva. Perdóname como yo perdono. Lo ilustro. Yo perdono a medias, así me va a perdonar Dios. Yo perdono con condición, así me va a perdonar Él. Debemos de tener muy en cuenta eso. Y los versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros, vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El versículo dice lo que tiene que decir. Hay una explicación. No necesita explicación. Si no perdonamos, no vamos a ser perdonados por el Padre. Podríamos decir que añadir que esto va también dentro del plan de salvación, después de ser convertidos. Si no perdonamos, no vamos a ser perdonados por Dios. Cuando nos sentimos agraviados, inmediatamente señalamos al otro. El otro fue el culpable y exigimos justicia. Inmediatamente nosotros somos las víctimas. Algo nos han hecho a nosotros, los inocentes, pobrecitos. Y la justicia solo se ha cumplido cuando ese sufra como yo he sufrido, cuando sienta todo lo que yo sentí durante este año, cuando se sienta humillado como yo me sentí humillado. Y de preferencia, que sea de por vida. Después de todo, nos decimos racionalmente, ¿no soy yo el inocente? ¿Qué dijo Adán? Esa mujer que me diste, me dio el fruto. Y llamó a Eva, esa serpiente que me dice, que esa serpiente me tentó. Todos somos inocentes. ¿Cuántos de nosotros hemos procurado vengarnos? Y al completar la venganza nos damos cuenta al final de que nos sentimos vacíos, sin amor, solos. Y todavía está el dolor ahí. Exigimos justicia, ojo por ojo. Sin embargo, todavía tenemos un ojo. Quedamos con un ojo en el enemigo.
Eso se ilustra mucho en muchas películas, ¿no? Que se venga la persona y hasta mata al otro y se siente peor cuando ha cumplido su venganza. ¿Qué satisfacción puede haber en herir a otro cuando aún nos queda nuestro dolor? La cosa más costosa que usted puede hacer, la cosa más onerosa en contra de su vida espiritual, es albergar rencor a los demás. Usted mismo se está cerrando las puertas del cielo por albergarse rencor. Tener la posibilidad de herir a alguien que nos ha herido y no hacerlo es lo que nos diferencia de las almas de Dios. ¿Cómo perdonar? Primero, cuando no nos creamos ni mejores ni peores. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Van a Juliana, por favor. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así. 6:1. No se trata de decidir si esa persona, si ese hermano merece ser perdonado o no. El perdón no es un merecimiento. Es cuestión de concienciarnos de que nosotros podemos estar en esa situación, que hubiéramos podido estar en esa misma situación a no ser por ciertas circunstancias. Vamos a desglosar un poquito el versículo, vamos a tener que ir un poco a prisa, hermanos, por cuestión del tiempo. Nosotros generalmente dividimos el mundo en buenos y malos, y nosotros nos ubicamos en el grupo de los buenos, solo identificándonos, y cuando digo identificándonos es entendiendo ese otro grupo, es que vamos a acercarnos y vamos a comprenderlos, va a haber empatía y vamos a aprender a perdonar. Dice el versículo, restauradle, no dice destruirle, acabar con él, difamarle, ponerlo en la picota pública. Eso no es lo que dice el versículo. Restauradle. Podemos hacer unos estudios de estos términos en otra ocasión. Dice con espíritu de mansedumbre, no dice con espíritu fiscalizador, con espíritu de escándalo. Y dice más, considerándote a ti mismo, es decir, no teniendo la mira siempre o solo en el ofensor. Pensar, ¿cómo hubiera actuado yo si hubiera estado en su lugar? Si ese tipo de irresponsable borracho me chocó, me dañó el carro porque mi hija, ¿cómo hubiera actuado? Sería que yo me hubiera bajado y le hubiera pegado un puñetazo como le hizo mi hermano. Me hubiera dejado seducir yo estando en la situación de mi hermano, de esa mujer o de ese hombre. ¿Cómo hubiera actuado yo si hubiera estado en su lugar? ¿Cómo más? Con amor. El amor es la única gran fuente de perdón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El único ser que podía decidir no perdonar a ningún hombre y no lo hizo, Jesucristo. Él hubiera podido no perdonarnos, pero Él no lo hizo. Él decidió perdonarnos. Dios no nos ama porque nosotros seamos buenos. Dios nos ama porque Él es bueno. Él no vio en nosotros ninguna cosa agradable. ¿Con qué derecho? ¿Con qué argumento le niego el perdón al prójimo? Si hay amor, le perdono. Si no hay amor, no le perdono. Cuando ponemos amor, volvemos a ver a esa persona como digna. Si tenemos amor, no vamos a tener una actitud excesiva, una reacción excesiva. Con amor podemos borrar la frontera entre ofendido y ofensor. Otra característica, olvidando. Este es un aspecto del perdón a un nivel más elevado, es el olvido, es más difícil. Mientras conservamos el sentimiento, mientras nosotros recordemos aquella cuestión que nos hicieron y tengamos lástima, tengamos rencor, no se ha producido un verdadero perdón. Perdonar
Y no olvidar es como sepultar el hacha y dejar que el mango quede por fuera. Ese no es el ejemplo de nuestro buen Dios. En Isaías, en el capítulo 43, dice el propio Padre lo siguiente. Isaías, capítulo 43, versículo 25. Hermano Felipe, por favor. Isaías, capítulo 43, versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Gracias. Como dice Actualito, más claro no tiene una mazamorra. El versículo no necesita tampoco explicación. Él no se acuerda, Él borra. Dios borra la pizarra, destruye la evidencia, quema el microfilm, destruye la computadora. No queda evidencia de eso. De entre todas las cosas que hace, esta es una de las que rechaza hacer: llevar un registro de mis faltas. De pronto usted se ha dado cuenta de un familiar, un amigo, una pareja que se están recriminando hoy en día cosas que hacen 10 años. ¿Te acordaste lo que me hiciste en 1986? Era un jueves por la tarde. ¿Perdón? ¿Qué clase de relación hay? ¿Qué clase de corazón? Si no somos capaces de olvidar el pasado, que no se habla de amnesia, porque esto es imposible. Es lo que, como lo explicamos anteriormente, recordar esa falta y no sentir rencor, sentir alivio. Si no somos capaces de hacer eso, jamás nos liberaremos del poder del pasado para despertar en nosotros el odio y el dolor. ¿Por qué perdonar y olvidar? Perdonamos y olvidamos porque el pago que tenemos que hacer por no hacerlo es bien grande. La actitud de guardar odio, de guardar rencor y buscar venganza no nos conduce a ninguna parte. Nos satisface, nos cura, nos mantiene desconfiados y vamos a confiar menos la próxima vez. No hay un alivio espiritual, acaba con nuestra creatividad, deshidrata el alma, enferma el espíritu, acaba con mi parte física, destruye mi vida espiritual, retarda mi crecimiento y muchas otras cosas podríamos añadir. Por eso, perdonar y olvidar. No hay momento más satisfactorio en lo personal que aquel en el cual de verdad perdonamos y somos perdonados. En ese momento nos sentimos como seres libres, tranquilos de poder avanzar. ¿Se acuerdan de la definición del griego? Soltar. Hemos soltado esa carga y ya podemos caminar tranquilos, mirar a la persona con amor. El pasado es historia, el futuro es incierto, no sabemos si lo vamos a vivir. El presente es el que tenemos para vivir. Y miren que el presente, la misma palabra lo dice, es un regalo. Abrámoslo, disfrutémonos, gocemos el presente, el hoy. Olvidemos todo lo demás. Hemos dejado una gran carga atrás al perdonar y olvidar. La hemos soltado. Quiero concluir con una historia que leí de una mujer de Estados Unidos, exactamente en Florida, una mujer violada brutalmente, mutilada, y le dieron un balazo en medio de aquella afrenta y fue abandonada para que muriese en un campo. Asombrosamente no murió. Unos meses más adelante la llevaron a una entrevista a televisión y el conductor del programa rememoraba y le traía a ella a la mente, decía: debe ser muy difícil para ti estar viviendo todos los días con esas cicatrices físicas y psicológicas que dejó aquel evento. ¿Cuánta amargura habrá en ti a diario desde que sucedió aquello? La mujer le interrumpió abruptamente y dijo: oh no, ese hombre me quitó una noche de mi vida, pero me rehúso a darle un segundo más. Es una invitación para nosotros, hermanos. Rehusémonos a concederle un segundo más en nuestras vidas a esos sentimientos de odio que hoy nos carcomen,
Decidamos eso hoy. Perdonemos y olvidemos. Recordemos, nosotros somos hechos a semejanza de Dios. Traemos genes espirituales de parte de nuestro Padre. Y uno de esos es ese. Nada nos asemeja más a Dios como estar dispuestos a perdonar. Que la paz del Señor esté con todos nosotros.